Lo estoy viendo. Bueno, la deferencia del caso, el saludo y el respeto de siempre para el ingeniero Alex de la Torre Dávalos. ¿Cómo estamos, mi querido ingeniero? Y a los tiempos, volver a conversar, volver a interactuar de esto que tanto nos apasiona, el fútbol. ¿Cómo andamos? Sí, así es. Para mí también es un gusto volver a dialogar con ustedes. Gracias a Dios, todo bien. Y yo dedicado más bien a mis actividades ya muy particulares y tranquilo, ya después de haber tenido un largo periodo en la dirigencia del fútbol. Yo me recuerdo que usted dijo, alguna vez me voy a ir porque ya la verdad que he cumplido un ciclo. ¿Es cierto aquello? Sí, así es. Ya estuve mucho tiempo en el fútbol, desde mi paso como dirigente en técnico universitario, que fue jugador fundador, luego dirigente del club. He estado alrededor desde 1977. O sea, estamos hablando muchos años de dirigencia. Oiga, a propósito de técnico universitario y por ahí el fondo de mi llamada, mi querido ingeniero, ¿cómo ve el trabajo de Cheche Hernández? ¿Cómo ve el grupo que se ha conformado, las posibilidades y la estabilidad que ha logrado el equipo de un tiempo a esta parte? Bueno, en realidad es bastante importante el trabajo que han realizado en este año. Pienso que es el fruto de lo que empezaron hace algunos años atrás. Tuvieron serias dificultades al principio, pero pienso que poco a poco han ido estabilizándole al equipo. En este momento pienso que no hubo los suficientes jugadores. Yo creo que le falta un centro delantero a técnico universitario y hubiera sido una mejor campaña, pero yo creo que los hinchas deben estar satisfechos hasta aquí lo realizado este año, a pesar de la dificultad de la pandemia, la dificultad económica y la posibilidad de buscar un cupo por lo menos a la Copa Sudamericana. Pienso que es muy importante. Oiga, ingeniero, ¿cuán difícil ha sido este año 2020 para la dirigencia nacional? Se lo pregunto a usted que está obviamente ya desde un costado viendo la situación y el desarrollo de la parte futbolística en nuestro país. ¿Cuán difícil ha sido esta situación? Mire, yo pienso que la situación de este año en particular desembocó en los problemas que se originaron el año anterior. El actual directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el presidente a la cabeza, no supo manejarse en el 2019 de la manera más adecuada con sus directores y con la mayor parte de la dirigencia del fútbol ecuatoriano. Y obviamente ello fue creando un serio problema al interior que en algún momento iba a explotar, y eso ocurrió a principios de este año, cuando 5 directores de la Federación Ecuatoriana pidieron la renuncia al presidente del cargo de presidente, pero continuaba siendo vocal. Entonces esto creó una serie de dificultades, además de eso, de equivocaciones muy notorias en la contratación de personal para la federación, personal extranjero, que yo pienso que es botar la plata de esa manera, contratar un secretario extranjero, contratar asesores extranjeros, contratar personas que en realidad no han aportado mayormente al fútbol ecuatoriano, y creo que lo que hacen es llevarse la plata, como el caso de Johan Cruyff, que en 4 o 5 meses se lleva una cantidad muy significativa de dinero, y cuando se había indicado desde hace tiempo que el técnico para la selección tiene que ser un técnico de la región. Al referirme a región me refiero a Sudamérica. Entonces no se hizo caso pues a los criterios de gente que hemos tenido alguna experiencia en eso, se equivocaron tremendamente la reacción de los dirigentes, y para mí lo peor de todo es las resoluciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque yo sigo convencido, como conozco estatutos, conozco reglamentos, que lo que manifestó el abogado Guillermo Saltos en su momento, la resolución estaba pegada al estatuto de la federación. Pero se ve ahí pues el poder que tienen los miembros que integran el Consejo Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para tomar resoluciones que terminan sancionando a quien está acorde a estatutos y reglamentos. Sí, definitivamente también estoy en esa misma línea, en ese mismo criterio, mi querido ingeniero. Pero después se rectificó, ¿no? Se rectificó, se trajo a Gustavo Alfaro, un hombre que parece que tiene un poco más clara la idea con relación a Jordi Cruyff, me refiero. Sí, obviamente yo concuerdo con lo que usted acaba de manifestar. Tiene la idea más clara que Jordi Cruyff, y yo pienso que está haciendo un buen trabajo. Está aprovechando los recursos de una selección sub-20 que fue campeona sudamericana, quedó tercero en un mundial, y que es un trabajo que realizó la administración de Carlos Villasís.
porque esos muchachos empezaron desde la categoría sub-15 siendo seleccionados, sub-15, sub-17, Con el trabajo de sub-20, Javier Rodríguez. con el trabajo de Javier Rodríguez y el profesor González, obviamente. Entonces, ello es un trabajo no de ahora, porque esos muchachos no pueden obtenérsele de la noche a la mañana, en un año o dos, no es posible tener. Ellos tienen un proceso de 5 a 6 años de trabajo en selecciones. Entonces, yo creo que una de las grandes equivocaciones, miren, también es haber sacado al profesor Rodríguez, que ha formado jugadores, ha dado campeonatos y todo lo demás a nuestra federación. Pues, sin embargo, como es ecuatoriano, entonces no se lo toma en cuenta y hay que traer gente extranjera. Esa es la mentalidad que tiene la gente que está al frente de la Federación Ecuatoriana. ¿Cuánto pierde Ecuador, por ejemplo, al no tener hombres muy motivadores y muy profesionales como Rodríguez, como el mismo Olger González, como el propio Pancho Reynoso, que pasó dando su aporte a Federación Ecuatoriana de Fútbol por muchos años y obviamente ayudando a formar también grandes talentos de los cuales se nutrió Ecuador en su momento? Yo pienso de que la situación, eso sí, es muy importante, muy... Ahí estamos, ingeniero. Justamente le preguntaba sobre estos profesionales, Rodríguez, el propio Olger González, el Pancho Reynoso, y dije que habían sembrado en territorio fértil y que en su momento Selección Ecuatoriana de Fútbol se había nutrido con los talentos que ellos habían formado. Así es, eso digo yo, le manifesté anteriormente que es una pérdida muy grande para el fútbol ecuatoriano, el que haya salido el profesor Rodríguez, el profesor González, que son quienes realmente formaron jugadores y nos clasificaron a una cantidad de campeonatos sudamericanos en las diferentes categorías, la sub-15, sub-17, sub-20, pero como le manifesté, pues lamentablemente tenemos acá el criterio de que lo extranjero vale más que lo nacional para estos actuales dirigentes de la federación. Oiga, y el actual momento que vive el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, asumo le está haciendo el seguimiento. ¿Qué tal? ¿Qué criterio le merece al ingeniero Alex de la Torre el desenvolvimiento y lo emotivo que está el torneo ahora mismo? Mire, yo pienso que dada la circunstancia actual de la pandemia, de la paralización del campeonato, un gran espacio de tiempo, la manera como está terminando el campeonato realmente es muy importante, es muy interesante, porque al momento tenemos 3 equipos con 22 puntos para ganar la segunda etapa y obviamente pues, participación. Esperemos ver más adelante, pero debemos tomar en cuenta también que al jugarse tan pocas fechas en cada una de las etapas, no es lo mismo que cuando jugábamos nosotros un campeonato mucho más largo, en el cual había pues una expectativa mucho mayor por mayores partidos que había. Pero Claro, pienso que es interesante por la situación que en 15 partidos se espera ver que dentro de los 3 cuál gana la etapa. claro, no estamos en las tradicionales 44 fechas y 2 más de final, pues ingeniero, las que se acostumbraron, ¿no? Así es, así es. Oiga, ingeniero, y ya en el desarrollo mismo de este campeonato temporada 2020 se han visto algunas situaciones importantes, el tema de mayor reparto, por ejemplo, Copa Libertadores de América en Copa Sudamericana. ¿Cuánto gana y cuánto ayuda a consolidar la idea del fútbol ecuatoriano esta mayor participación internacional? Mire, yo pienso que el roce internacional le da una mayor categoría al fútbol de cualquier país. Y obviamente, pues a nuestro país, al estar en este momento, pues participando 4 clubes en Copa Libertadores, 4 en Sudamericana, realmente equivale a un 50% de los equipos que participan en el campeonato ecuatoriano. Y ese 50% que esté en torneo internacional permite revalorizar al futbolista ecuatoriano y al fútbol ecuatoriano. Esto sí, yo pienso que es una decisión muy importante de la Confederación Sudamericana al haber incrementado los cupos de participación a los diferentes países. Esperemos que los jugadores nuestros que despuntan en estos torneos internacionales y cuando salen al exterior puedan consolidarse, porque estamos viendo que muchos de ellos salen y luego de un tiempo regresan porque no se adaptan, no se enseñan o no pueden demostrar su fútbol afuera del Ecuador. Y definitivamente, ingeniero, su participación en el fútbol ecuatoriano con técnico universitario y luego ya en Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo que el fútbol ecuatoriano dé el giro de 180 grados que todos estábamos esperando. De este pasaje como directivo del fútbol ecuatoriano, ¿cuál es el mayor legado que se lleva en lo personal el ingeniero Alex de la Torre?
Bueno, mire, nosotros podemos indicar que el mejor legado que puedo llevarme yo personalmente es haber aportado de gran manera a la formación del reglamento de la comisión disciplinaria, porque cuando yo integré la comisión disciplinaria la primera vez como vocal de Patricio Torres, que fue presidente en el año 1985, nosotros no recibimos absolutamente nada de un reglamento para el fútbol ecuatoriano. Con la comisión de ese tiempo, Patricio Torres y el abogado Marcos Arteaga, tuvimos que recopilar información en países cercanos e ir creando un pequeño folleto en cual se establecían las reglamentaciones para el fútbol ecuatoriano. Posteriormente, cuando yo llegué en el año 98 a la presidencia de la comisión disciplinaria, una de mis primeras preocupaciones fue tratar de enriquecer ese reglamento a través de las experiencias vividas, a través de hechos reales, de casos ocurridos, y ello nos permitió, y ustedes pueden ver ahora, el reglamento de la comisión disciplinaria, que es muy importante y que abarca, a pesar de que es un reglamento casuístico, porque se basa en casos ocurridos, yo pienso que es muy importante para el desarrollo del fútbol. El reglamento de Conmebol, el reglamento de la FIFA, son otro tipo de reglamentos muy reducidos que contemplan de una manera más general las normas de sanciones. Pero nuestro reglamento, al ser casuístico, tenemos casi todas las situaciones establecidas y cuando hay nuevos casos se trata de reincorporarlos. Pero ustedes pueden observar que en el Congreso del 2019 y en el Congreso del 2020 no ha habido mayores inclusiones en el reglamento. ¿Por qué? Porque ya abarca casi el 100%. Pienso que eso es una de las cosas más importantes que como presidente de la Comisión Disciplinaria pude haber hecho. Y luego, obviamente, durante la administración, ya como miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, haber clasificado con Ecuador a 3 campeonatos mundiales de primera categoría, pues es un legado que muy pocos dirigentes podrán volverlo a tener en la historia del fútbol ecuatoriano. Y me parece que ningún otro lo va a lograr, mi querido ingeniero. Ese de Japón-Corea 2002, claro que ahora los que se quieren aprovechar de la oportunidad comparan, ¿no? Dicen, a ver, ¿cuál fue mejor? ¿La clasificación 2002, la 2006, la 2010, la 2014? Definitivamente la 2002. Nosotros nunca habíamos ido. El sueño máximo de los ecuatorianos era clasificar y aquella vez se logró, ingeniero. Sí, así es. O sea, a más de eso fue un grupo muy unido. Si no me equivoco, clasificamos segundo en la tabla de posiciones de Sudamérica y ese hecho será muy difícil volverlo a repetir. Yo creo que el trabajo que hizo Hernán Gómez con el grupo de jugadores fue extraordinario y eso quedará en la historia y se la repite y una y otra vez el caso de Jaime Iván Caviedes con el gol clásico que nos clasificó frente a Uruguay. Entonces esas situaciones pues quedarán para la historia y será muy difícil que alguien pueda cambiarle y superarle. Ingeniero, le voy a dar 4 nombres y de los 4 nombres usted obviamente me va a acercar un concepto muy personal de la influencia que ellos tuvieron en el desarrollo de este fútbol ecuatoriano. Y empiezo por uno que usted lo conoce muy, pero muy bien, me precio de ser su amigo también, el ingeniero Luis Chiriboga Costa. ¿Qué tan influyente fue? Bueno, mire, yo voy a topar la situación de Luis Chiriboga exclusivamente en el plano deportivo. No, es que eso le pregunto, o sea, ¿cuánto ayudó él con su presencia sola en Federación Ecuatoriana de Fútbol a que este fútbol ecuatoriano gane en emotividad, en representación internacional? La intervención de él, la influencia de él fue definitivamente la más importante en la historia que él estuvo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Fue un personaje que supo manejar tanto a los jugadores, supo manejar a los dirigentes, a los cuerpos técnicos, tenía un don de gentes para poder convencer su manera de ser. Y yo pienso que ello motivó y llevó a que la gente trabajara intensamente en favor del fútbol ecuatoriano. O sea que para mí, el mejor dirigente de la historia del fútbol ecuatoriano, dejando de lado el otro aspecto, fue Luis Chiriboga. Eso indudablemente nadie puede desconocer. Nadie supera la trayectoria de Luis Chiriboga como dirigente en el fútbol ecuatoriano. Los hechos que ocurrieron de corrupción, eso no quiero toparlo, es un hecho aparte y hemos hablado solamente del dirigente de fútbol. Y para mí, nadie podrá superarle a Chiriboga como dirigente de fútbol. Sí, definitivamente tampoco es mi afán meterme en esa situación. En el tema neta y exclusivamente deportivo le preguntaba y justamente esa es su respuesta y yo a esa respuesta también me adhiero porque
seguí el proceso, ¿no? Todo el proceso. Me acuerdo del Mundial del 2001 de Argentina. Yo ya estaba con mi micrófono en mano y me di la oportunidad de seguir todo ese torneo hasta la fase final, donde vimos qué jugadores en el Estadio Modelo, ¿no? Entre los que notábamos a los nuestros, ¿no? Los nuestros, por ejemplo, Jorge Guagua y todos los que salieron en ese torneo. Otro nombre, Rodrigo Paz Delgado. Yo pienso que a nivel de club, indudable e indiscutiblemente dentro de su club, es historia. Nadie puede desconocer la situación de Rodrigo Paz en Liga Deportiva Universitaria. Pero desde mi punto de vista, en la influencia en el fútbol ecuatoriano, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha sido muy pequeña. Ahí sí no podría yo destacar alguna participación o alguna intervención notoria en el fútbol ecuatoriano. Con Liga, sí, una situación indudablemente de gran altura como su presidente. Isidro Romero Carbo. Pienso que Isidro Romero es igual. Él dentro de Barcelona y su historia, porque fue uno de los dirigentes que pudo construir el Estadio Monumental, hizo de Barcelona una gran institución, pero hablamos de el aporte de él al fútbol ecuatoriano como general no fue significativo. Al Barcelona sí, pero si queremos hablar la influencia de Barcelona o la influencia de Liga en el fútbol ecuatoriano sería otra cosa. Estamos hablando de las personas, no de los clubes. Entonces, desde ese punto de vista, la persona Isidro Romero, pienso que al igual que Rodrigo Paz dentro de su club, extraordinarios y excepcionales. A nivel de fútbol ecuatoriano, muy poco. Ferdinand Hidalgo Rojas. Él sí, por ejemplo, mire, la trayectoria de Ferdinand Hidalgo Rojas a nivel de Federación Ecuatoriana de Fútbol y fútbol ecuatoriano es, pero de un nivel altísimo. Él llegó a ser miembro honorario de FIFA, él fue miembro del comité ejecutivo de FIFA, él influyó mucho, intervino mucho en las decisiones que se tomaban en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que atañaban a la FIFA. Entonces yo creo que el aporte de Ferdinand Hidalgo, él sí fue un extraordinario dirigente y será recordado siempre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Alex de la Torre. Bueno, yo pienso que el aporte que lo di, ya lo di, y no soy yo la persona indicada en calificarme, sino más bien será el periodismo, los dirigentes, el resto de gente, pues de que podrá calificarme a mí y al resto de dirigentes que estuvieron. Oiga, la última, ¿lo veremos al Rodillo Rojo en Copa Sudamericana? Yo espero que sí. Yo creo que sí, porque tiene un equipo que ahorita está motivado y creo que va a llegar a la Copa Sudamericana. Oiga, ingeniero, y esta sí es la última, y lo voy a llevar un poquito al fútbol del ayer, a este Rodillo Rojo que yo también justamente ya iba despertando a la idea futbolística y ya veía, por ejemplo, a Fabián Vicente Burbano y a qué grandes jugadores que tuvo técnico. Yo me acuerdo incluso de ese sponsor tradicional e histórico que tuvo, ¿se acuerda? Alfombras Vicuña. ¿Qué recuerdos trae de esa época, mi querido ingeniero, de ese técnico universitario? De todos aquellos. Los recuerdos de ese equipo fue la inmensa satisfacción que le dio a la ciudad de Ambato, que le dio a la universidad técnica en la cual se fundó el equipo, que por primera vez en la historia de Tungurahua y de Ambato, un equipo, y hasta el momento el único que alcanzó el vicecampeonato ecuatoriano, 2 vicecampeonatos ecuatorianos. En finales extraordinarias que con Barcelona se definió en un tercer partido en Machala. Y con Nacional se definió en 2 partidos, ganándole uno en Quito y Nacional ganándonos acá en Ambato. Entonces, yo creo que eso de técnico universitario en sus inicios, cuando se logró formar un equipo realmente extraordinario, que tenía jugadores como Ramón Sousa Duarte, Miguel Russo, Fabián Burbano, Belfort Párraga, había jugadores Ramiro Aguirre, Washington Guevara, se logró hacer un equipo, vea, que fue sensación en el fútbol ecuatoriano, porque fue el primer equipo que vino de la Serie B a la Serie A, y en ese año que llegó a la Serie A fue vicecampeón del fútbol ecuatoriano, y con buen fútbol. El recordado Juan Araujo, que será eterno recordado como técnico universitario, pues son cosas que uno no puede olvidarse, viven en el corazón de uno, pues y se irán cuando nosotros ya tengamos que partir. Sí, sí, definitivamente, don Juanito Araújo Esteves, a quien yo tuve la oportunidad de entrevistar. No lo alcancé, definitivamente yo no lo alcancé, por ejemplo, a Héctor Tallaúnica Morales, pero son nombres tradicionales en el crecimiento de nuestro fútbol también, el señor Ernesto Guerra Galarza. Oiga, ingeniero, porque ahí en el Estadio Bellavista
Ya estábamos en la última, Alain, ya estábamos en la última, ya tengo que irme. Oiga, la última. Ahí en el Bellavista siempre decía, ¿no? Técnico universitario, el primer representante de la provincia del Tungurahua en Copa Libertadores, ¿no? Sí, así es. Él fue el primer vicecampeón y único vicecampeón del fútbol ecuatoriano de Tungurahua, el primero de Tungurahua en llegar a la Copa Libertadores. Técnico universitario, a pesar de tener muchos menos años que otros equipos de acá de la ciudad, es el equipo que realmente le dio mayores satisfacciones al fútbol ecuatoriano. Bueno, mi querido ingeniero, no le quito más tiempo y yo le agradezco muchísimo haber compartido con nosotros todas estas experiencias aquí en Diálogo Deportivo. Gracias a usted, Alain. Ha sido para mí una inmensa satisfacción volverle a ver y volver a conversar. Como siempre, a las órdenes, y ojalá en otro momento podamos volver a conversar. Buenas tardes. El abrazo de siempre.